Elena, encantado de recibirte otra vez en el programa Reto Siglo XXI. Un Gusto, orgullo no, un tener una gusto persona tener este espacio tan tan importante para el especial. país, para el futuro del país, para el Gracias. presente. Así que agradecerle a usted que está Sí, ahora en acabamos de esta hablar cruzada de un tema tan sí. importante como la Sinfónica Nacional. Ujú. Y yo creo que la dinámica de Costa Rica cada vez se vuelve esto. Bueno, hay buenos números en la parte macroeconómica. Ha sido un gobierno disciplinado. Muchos viene también de la reforma tributaria que se hizo en el gobierno anterior de Carlos Alvarado. Pero por lo menos ha habido una cierta estabilidad. Pero bueno, eso es economía. Y ahora hablemos de la tristeza, porque es triste lo que está sucediendo en Medio Oriente con Hamas y con Sí. toda esta zona de Gaza e Israel. Y curiosamente ya ni se habla nada de lo que está pasando en Ucrania y Rusia, ¿verdad? Sí. O sea, dos grandes polos, dos grandes enfrentamientos con grandes pérdidas humanas. Sí, es algo aterrador. La violencia es una de las manifestaciones de la descomposición social. Una Gaza con 2 millones de afectados civiles, de 8.500 muertos, donde una tercera parte son niños, que no son daños colaterales, son seres humanos que tienen una dignidad, y pues siguen falleciendo niños por deshidratación, personas que están siendo operadas sin anestesia en los hospitales, corredores humanitarios que se están dificultando. Es aterrador, es el tema, nos lleva al tema de la paz, ¿verdad? El tema de la paz en el mundo. Hay un índice pues, de la paz donde pues Islandia ya vemos que es el país que tiene más seguro y más pacífico, que está en primer lugar. Lógicamente Afganistán en el 168, el último, ¿verdad? Más peligroso. Costa Rica se ubica en el 39, bajó 9 puntos en 4 años. Es el país con mejor calificación a nivel latinoamericano, nuestro país, seguido de Uruguay, Argentina y Chile. Pero Costa Rica también vemos que los países donde hay paz, pues hay altos niveles de transparencia, altos niveles de corrupción. Hay en estos países pacíficos un buen manejo del gobierno. Entonces hay retos, ¿verdad?, en torno al tema de la corrupción sobre todo. Pero sí, eso nos lleva a situaciones donde uno tiene que plantearse, bueno, ¿qué pasa en nuestro país? Porque vemos ese escenario, pero también ocuparnos o preocuparnos mucho, ocuparnos de las banderas rojas que estamos teniendo en Costa Rica. Un estudio reciente de la Universidad de Costa Rica pues dice que la preocupación mayor de los costarricenses califican que es la inseguridad ciudadana, ¿no? Dado este año histórico de homicidios, que va a llegar lamentablemente a los 1000, ¿no? Estaban 600 algo en septiembre y nunca en la historia se ha dado este nivel de homicidios, de violencia, estamos hablando de la violencia, y que está muy correlacionada con el tema del narcotráfico, que es una de las caras más horrorosas de la corrupción, que impactan la paz porque el fundamento de la paz es la justicia, ¿no? Entonces, es una situación donde está esta bandera en Costa Rica roja de la seguridad, está esta bandera roja de la corrupción, que tiene varias aristas también. Entonces, es muy importante que nos ocupemos en trabajar en nuestro país, ¿verdad? Y donde vemos estos números macros, ¿verdad?, que son puros y duros, y vemos unos Estados Unidos que tiene 750 bases militares con un gasto de 788 billones de dólares en la parte de seguridad, que tiene todas las bases sumadas de todo el mundo, ¿verdad? Tiene más bases que si sumáramos las bases de todo el mundo, y vemos un gasto del PIB mundial del 10% en violencia,
en el tema de combatir la violencia, ¿verdad? Son 14.5 millones de dólares en gasto de violencia. Y todos los países europeos han aumentado sus... Claro, sus presupuestos. O sea, en cambio de Sí. estar preocupados por la parte social, están Sí. preocupados por la parte bélica. O sea, Sí, es que tiene todo un trasfondo muy económico, muy político. La paz es rentable, la paz es un bien. Un 1% en el índice de la paz implica un 3% del PIB de un país. Pero son números fríos que vemos, pero la paz no tiene costo, no tiene valor, ¿verdad? No podemos medir el dolor de estas personas, el sufrimiento de estas familias, el pasar un invierno sin un techo, un invierno en Rusia, un invierno allá, que son, ¿verdad? Eso no tiene precio, ¿verdad? Y nosotros tenemos un país que es un ejemplo que tenemos que cuidar porque estamos perdiendo por varias banderitas rojas que se nos están subiendo, ¿no? Educación, por ejemplo, que, bueno, ya veremos eso más adelante, pero sí hay que hacer una reflexión más profunda de la violencia, una reflexión más honda que yo quisiera pues invitar acá en este espacio, viendo todo ese escenario. Bueno, a veces buscamos la violencia, en lo exterior señalamos culpables, señalamos en un sistema, ¿no? Pero la violencia empieza en el interior de las personas. Estas crisis mundiales son crisis también de personas. Y hace poco escuché a José Antonio Lozano Díez, que por cierto vino a su programa y nos habló de la esperanza y me gustó muchísimo. Él recientemente hablaba de 4 crisis a nivel de la actualidad que tienen que ver con las personas y que inciden en la violencia, que inciden en el tema de la paz. La crisis de la soledad, la crisis de la atención, la crisis del sentido de la vida, que yo creo que es la más difícil, más importante, y la crisis de la identidad. Entonces, vemos una crisis de la soledad. Harvard hizo un estudio donde siguió en 8 décadas a mucha gente y se reveló que la gente más feliz, la gente más sana, la gente que tenía vida más plena y lograda, era la gente que tenía buenas relaciones humanas. Y estamos perdiendo la profundidad en las relaciones humanas. Por ende, estamos perdiendo un poquito el sentido y el rumbo a veces de nuestras vidas, porque somos seres sociales y somos... entonces, este tema de la sociedad lleva a un tema... Japón, por ejemplo, se está dando un fenómeno que se llama hikikomori, que son ahorita 1,5 millones, hicieron una muestra de jóvenes japoneses que salen de la escuela, salen del trabajo y se meten en su cuarto de 3 a 6 meses, no tienen comunicación con sus padres ni con el mundo. Es una crisis de angustia social, es una crisis que puede llevar lógicamente a la depresión y al suicidio. En Japón tiene un nivel muy alto de suicidios, lamentablemente. Es un país maravilloso, pero se está dando este fenómeno de la soledad. Con el fenómeno de la soledad también tenemos el tema de una aplicación que se llama Réplica, que son personas que quieren tener relaciones afectivas, novios, amores con inteligencia artificial. O sea, cómo hemos llegado, ¿verdad? Y hay 4 millones de visualizaciones. Es algo impactante, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos llegado a querer tener una relación con un robot? Hay mucha soledad, hay falta de atención, hay falta de cercanía, de afecto, ¿no? Entonces, que me lleva a la crisis de la atención, que hablaba él, de que estamos invadidos por ruido, por estrés, por impactos, de 2.000 a 3.000 impactos diarios, que pueden ascender a 5.000, donde el subconsciente a veces no se da cuenta de esos impactos. Llámese estrés, ruido, tráfico, WhatsApps, mails. Entonces estamos saturados de muchos impactos y entonces estamos dejando de ver el presente, estamos dejando de reflexionar, estamos dejando de pensar, de leer. Esa es otra crisis, la crisis de la atención, ¿verdad? Entonces no hay como un momento para pensar. Hay una psiquiatra que yo sigo mucho que se llama Marian Rojas Estapé, que decía, or you use it or you lose it. O sea, o usas
tu cabeza y piensas o pierdes, ¿no? Entonces, esa crisis de la atención. Después está esa crisis del sentido de la vida. Esta yo creo que es la más importante, ¿no? Que hemos perdido quiénes somos, para dónde vamos, el valor del tiempo. Los griegos hablaban del cronos y el kairos, ¿verdad? El cronos es cuando nos dejamos llevar por ese reloj, por esa atención de que hay que estar viendo el reloj, el WhatsApp, el correo. La cultura del instante en la que vivimos, donde tenemos que pasar a una cultura de un pensamiento más sólido, de un cronos a un kairos, de vivir una vida más donde la disfrutemos, donde generemos estas relaciones humanas, ¿no? De ser menos cuantitativos y más cualitativos. Entonces, en este sentido de la vida es importante, creo que este mundo que está un poco muy complicado, muy complejo, nuestro país también, tenemos que volver a retomar el tema del sentido de la vida. ¿Por qué estamos acá? Un ejemplo que debería ser lectura obligatoria es el libro del hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que es un psiquiatra vienés que salió de los campos de concentración de Auschwitz y generó la logoterapia. La logoterapia es esa terapia de buscar sentido a la vida. Y como decía Nietzsche, yo no soy fan de Nietzsche, pero Nietzsche tenía unas frases célebres como que quien tiene un porqué para vivir encontrará siempre el cualquier cómo, ¿verdad? Entonces, el encontrar ese porqué de nuestra vida. Entonces, en este sentido que le tenemos que dar, yo creo que es una crisis importante que implica que nosotros le pongamos mucha atención a las batallas interiores que pueden estar librando nosotros mismos, nuestros hijos, de sentido a veces en la vida, porque todos tenemos cicatrices en la vida. Homero decía que Ulises, en la obra decía que el hombre se conocía por las cicatrices que llevaba en la vida. Y pues todos tenemos cicatrices y les tenemos que dar sentido, porque el dolor, todo lo vamos a tener, el 80% de las citas médicas son por dolor, pero el sufrimiento es algo más profundo que tiene que ver con el interior de la persona. Pero si uno le da ese sentido al sufrimiento o esa situación como un Frankl, uno puede salir adelante y uno va a estar muy orgulloso de esas cicatrices que lo van a hacer a uno más fuerte. Y por último está esa crisis de la identidad, que nos lleva a ese yo de una sociedad a veces egoísta, individualista, ¿no? Entonces está ese yo que soy, el yo que ven los demás y el yo que yo proyecto en las redes sociales. Entonces las redes sociales nos están haciendo un impacto muy fuerte en nuestra identidad, en lo que queremos aparentar en un mundo virtual, de ficción, ¿no? Entonces aquí vemos esto de la cultura del victimismo que está saliendo hace poco, que se llama el victimismo chic, que hay un hashtag que se llama de TikTok, que es donde la gente sube situaciones que no les gustaron, que le pasaron. Entonces se sienten víctimas. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros muchachos? ¿Qué está pasando con nosotros jóvenes o adultos que se ponen a subir y tienen millones de visualizaciones, ¿verdad? Está de moda ser víctima, está de moda pobrecito yo. Entonces ese yo se nos está haciendo muy flojito, pobrecito, ¿verdad? Cuando la cultura, la sociedad lo que necesita es un yo sólido, es un yo que se conozca a sí mismo, ¿verdad? Y esta identidad que luche, que sea esforzado, que sea solidario, que trabaje, que sea solidario. Entonces, estas cuatro crisis, ¿verdad? De la soledad, de la atención, del sentido de la vida y la identidad, quién soy, ¿verdad? Que la identidad está muy relacionada con el sentido de la vida. Es terrible, nos llevan a cosas importantes, que vamos llegando como que es el tema de la familia, ¿no? La familia es un anclaje de la educación. Entonces, en estas carreras, en estas cosas, a veces descuidamos, pues podemos descuidar la cercanía, el afecto, la atención, el valorar ese esfuerzo de nuestros hijos, el ayudarlos, el acompañarlos. El dialogar. El dialogar. ¿Y qué es todo esto? El diferir, hay muchas cosas, pero sí, dialogar. Sí.
Se dice que es más radical la complementariedad que la Sí. oposición, ¿verdad? De la oposición y la diferencia salen también cosas muy buenas en una sociedad plural. Claro, y esa, vamos a ver, uno siente que los valores son muy distintos en nuestra juventud a lo que vivimos algunos, al espíritu de lucha, al espíritu de apoyo a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá. En fin, eso es algo importante, porque ese es el núcleo, Sí, es la base de la sociedad. sí, así es. Pero ya no hay muchos de esos valores, ¿verdad? Desgraciadamente, y ahora las redes se volvieron llenas de pornografía y de mensajes negativos Sí, y de falta de, ¿cómo se llama?, de tolerancia, ¿verdad? sí, sí, el tema que de la familia, en la violencia, se está dando mucha violencia intrafamiliar y eso se encrudeció mucho con la pandemia y pues ni qué decir, la violencia doméstica, una de cada 3 mujeres sufre esto, ¿no? Entonces, pero hay que ver también la familia con esa visión esperanzadora, optimista, de que es una escuela de virtudes humanas, de valores humanos y de virtudes cívicas, que nos lleva también al tema de la importancia de la educación cívica en nuestras escuelas, en nuestros colegios, en la universidad. El civismo se está volviendo a Es la retomar base de la mucho. democracia. En Estados Unidos, por ejemplo, hay 7 estados de 50 donde se da educación cívica como currículo básico. Eso no puede ser. Ya universidades en Estados Unidos se están dando cuenta de que esto tiene un impacto en la sociedad, ¿no? En el bien común, en la violencia que se da, en el tema del odio. Entonces ya universidades en Estados Unidos como Stanford, Columbia, Purdue, están implementando estudios nuevamente humanísticos, lectura de Y las clásicos. responsabilidades como ciudadanos, la responsabilidad. Que tenemos que aprender a dialogar, Claro. tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a diferir, a ser colaborativos en proyectos. Sí, sí, Entonces, negociar, o sea, la vida. Sí. Yo creo que eso es una de las cualidades más importantes que tiene uno. Y el respeto. Pero bueno. Hay que volver a esa educación cívica. Claro. En Costa Rica hemos sido un ejemplo porque eso construye y la división paz. de poderes y la capacidad de hacer grandes cambios a base del diálogo. Sí. Pero diálogo donde uno escucha. Porque si uno no escucha, no hay diálogo. Sí, sí. Entonces, todo esto nos lleva al tema de la paz, ¿verdad? ¿Cómo la paz es un bien, hay que conquistarla? Y hay que cuidarla. Sí soy muy amiga de San Agustín, que decía que la paz es la tranquilidad en el orden. Hay mucho que ordenar en nosotros, en el país, ¿verdad? En temas de justicia, en temas de seguridad, en temas de corrupción, en temas de educación. Pero creo que es un país que tiene raíces muy hondas, muy profundas. Tenemos que reflexionar el tema de la felicidad. Hemos sustituido la felicidad por las emociones y las emociones pues son muy bonitas, pero podemos tener de 8 a 10 emociones y nos estamos, por ejemplo, comunicando con emojis, con caritas, con emociones. Tenemos que comunicarnos, como usted bien dice, con ideas, con personas, con diálogo y es que sí. también hay ahora todo se vuelve virtual, entonces eso no es, ya no pueden haber, bueno, como esos noviazgos virtuales. Sí, sí. Yo creo que tenés que pasar se llama réplica, creo, sí. Bueno, Elena, como siempre un placer recibirte. No, y filosofar un poco sobre cosas de lo que nos está pasando como sociedad, de los problemas que tenemos estructurales, de los retos que tenemos en educación y de la necesidad de hacer cambios, invertir más en cultura, invertir más en educación cívica. Esas son formaciones
que crean buenas raíces y que al final convierten a la gente en buenos luchadores. Es extraño, pero por ejemplo ahora hay una feria de ¿cómo se llama? De la parte de la exposición de la construcción y básicamente de la oferta de habitaciones y de casas y todo eso. Y ahora todos los apartamentos ya son de un cuarto nada más o de 2 cuartos. Ya de 3 cuartos ya no se usa casi. Y es que las familias se están reduciendo dramáticamente, ¿verdad? Y los adultos estamos volviéndonos importantes. Sí, sí, es cierto. Yo quisiera pues invitar a buscar a una fecha tan especial que es diciembre, ¿no? Que nos viene ya está encima la Navidad. Ya estamos encima, sí, un mensaje importante. Hacer instrumentos de paz. Podemos ser instrumentos de paz, podemos construirla. Tenemos un premio Nobel de la Paz en Costa Rica. Y hay que cada día... Pero la paz hay que cuidarla. Hay que cuidarla, por eso decía, barrer nuestra acera, empezar por nuestro metro cuadrado, cuidar la cordialidad, la amabilidad. Y no puede haber la sinceridad. Vocabulario violento, porque eso tiene que acabarse. Tiene que buscarse la cortesía, el diálogo, la apertura. La discusión es básica, pero con respeto. Y el amor a la verdad. Y el amor a la verdad. La verdad es la raíz de la libertad. Una libertad sin verdad. Es un mundo relativista donde todo da lo mismo. ¿Qué sentido va a tener las cosas? ¿Qué sentido va a tener? Entonces hay que ir otra vez. Esta es una época muy esperanzadora, de alegría, de unidad. Sacar ese egoísmo, sacar ese orgullo, sacar ese perdonar. No, y es un mensaje, además la Navidad es paz. Sí. Y tenemos que ver otros valores importantes. Y apasionarnos por nuestro país, ¿verdad? Vemos todo este escenario tan aterrador, tan difícil, pero volcarnos mucho hacia nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros para salir adelante como país? Pero empezando por cada uno y soy muy optimista. Creo que podemos hacer muchas cosas, pero juntos, ¿verdad? Entonces, bueno, Elena, encantado de recibirte. No, muchas gracias, don Jorge. No, siempre es un honor. El honor es mío. Gracias.